Hola, vamos a ver la unidad temática número 4, en el cual vamos a ver la electrocinética. En esta unidad vamos a analizar el movimiento de los portadores de carga, es decir, el fenómeno de la conducción eléctrica. Cuando vimos la parte de electrostática, vimos que las cargas estaban en reposo, por lo tanto el campo eléctrico dentro de un conductor era igual a cero. En este caso, si aplicamos una diferencia potencial entre los extremos del conductor, logramos que este campo eléctrico sea diferente a cero. Por lo tanto, los portadores de cargas se van a mover, van a establecer una corriente de portadores y es lo que denominamos corriente eléctrica. Si tenemos un conductor en el cual es atravesado por portadores de carga y suponemos una superficie imaginaria perpendicular a esa dirección, podemos definir a la corriente eléctrica. Esta corriente eléctrica, que la representamos como la letra I, podemos decir entonces que es el flujo neto de cargas que atraviesa esa superficie en la unidad de tiempo. En el caso de que las cargas sean constantes, matemáticamente se la representa a Q sobre T, es decir, carga dividido tiempo. La corriente eléctrica es un valor escalar. Ahora bien, si la carga no es constante, vamos a tomar los diferenciales, es decir, el diferencial de carga dividido el diferencial de tiempo. Es decir, la carga en movimiento entonces constituye una corriente eléctrica. Esta corriente eléctrica tiene nuevas unidades. Recordemos que la corriente es carga sobre tiempo. La carga se mide en coulomb, el tiempo en segundo. Esto forma una nueva unidad que es el ampere. Por lo tanto, la corriente eléctrica se mide en ampere. Tenemos también algunos submúltiplos, por ejemplo, el miliampere, ¿no? Un ampere es igual a 1 por 10 a la 3 miliampere o 1 por 10 a la 6 microampere. Benjamin Franklin fue el primero que le dio una dirección y sentido a la corriente eléctrica. Él pensaba que la corriente se movía desde el lado positivo hacia el lado negativo. Casi un siglo después, con el ingreso de la teoría atómica, se descubrió que en realidad lo que transportan la carga son los electrones. Por lo tanto, el movimiento de la corriente eléctrica es desde el negativo hacia el positivo. Pero como esta dirección no tiene mayor importancia, se decidió mantener la dirección convencional por la que había dicho Franklin. Lo que sí hay que tener cuidado cuando se tratan en materias como ser electrónica, en donde ahí sí el sentido de la corriente tiene mucha importancia. Bueno, esto es lo que vimos, lo que le acabo de decir, en donde el potencial B está mayor que el potencial B', entonces el sentido convencional de la corriente sería de izquierda hacia derecha. Pero en realidad el sentido del movimiento de los electrones es a la inversa, es decir, desde B' hacia B. Esta corriente eléctrica tiene un efecto sobre el cuerpo. Vamos a ver un poquito los valores que tiene esta corriente y qué efecto produce sobre nuestro cuerpo. Fíjense, por ejemplo, tenemos 1 miliampere, 0,001 ampere. ¿Qué efecto sentimos? Que lo podemos percibir. Ahora, si ya circula 5 miliamperes por nuestro cuerpo, ya es algo doloroso. Cuando circula 10 miliamperes ya tenemos contracciones musculares involuntarias. Cuando circula 15 miliamperes ya hay una pérdida de control muscular. Y cuando circula 70 miliamperes, esta corriente pasa al corazón, puede provocarnos trastornos graves y puede llegar a ser mortal si dura más de un segundo. Fíjense qué poco el tiempo, ¿no? Esto tenemos que tener mucho cuidado
Porque ustedes se preguntarán cómo puede ser que la corriente pase a través de nuestro cuerpo. Bueno, fácil. Un ejemplo típico es si abrimos la heladera descalzo o si estamos mojados. Si por algún motivo esa heladera tiene una pérdida, esa pérdida, si nosotros estamos descalzos o mojados, se va a ir a través de nuestro cuerpo. Por lo tanto, toda esa corriente va a pasar a través de nosotros. Por eso es muy importante que cada vez que vayan a tocar algún equipo con electricidad, siempre lo hagan con todas las medidas, es decir, que estén aislados. Una de las maneras de protegernos en la casa es, seguramente por ahí lo conocen o no, es lo que se llama el disyuntor. El disyuntor es un instrumento que permite que censa la entrada y salida de corriente y ante la menor diferencia se activa y corta la circulación de corriente. Y están calibrados para que salten cuando detectan una diferencia de 40 mA. ¿Y por qué ese valor? Justamente por lo que estamos viendo. Fíjense que con 40 mA ya nosotros no tenemos peligro de quedar electrocutados, y si estamos más de un segundo, no, de poder llegar a morirnos. Vamos a ver ahora la densidad de corriente eléctrica. Anteriormente habíamos definido la corriente eléctrica, pero se le hizo desde un punto de vista macroscópico, es decir, considerarlo al conductor como un todo. La idea ahora es ver a esta corriente, pero desde un punto de vista microscópico. Entonces, si aplicamos una diferencia de potencial en los extremos de un alambre de sección transversal uniforme, la dirección del campo eléctrico va a ser paralela a las paredes del alambre conductor. Las cargas entonces van a poder desplazarse con libertad dentro del conductor y por lo tanto pueden moverse dentro de la acción o bajo la acción del campo eléctrico. Por lo tanto, ahora podemos definir una nueva cantidad microscópica que es lo que se conoce como densidad de corriente eléctrica. Se lo representa con la letra J y se define como la corriente eléctrica por unidad de superficie, es decir, la corriente dividido la superficie. Por lo tanto, conociendo la densidad de corriente eléctrica, podemos obtener el valor de la corriente. A está dividiendo, pasa multiplicando, por lo tanto nos queda que la corriente va a ser la densidad de corriente eléctrica por la superficie. Pero esto podemos utilizarlo como la densidad de corriente eléctrica es una magnitud vectorial cuando dicha densidad es constante y además su vector es paralelo al vector de la superficie. Ahora bien, ¿qué pasa si la densidad de corriente no es constante? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? A esta área la dividimos en pequeños elementos muy chiquititos, pequeños elementos diferencial de área, y después lo que hacemos es sumar la contribución de cada uno. Esa suma no es otra cosa que una integral, y por eso nos queda que la corriente es igual a la integral de la densidad por el elemento de superficie. La dirección de la densidad de corriente en cualquier punto es la dirección en la que se desplazaría una carga positiva localizada en ese punto. Es decir, que la dirección de J o la dirección de la densidad en cualquier punto es la misma que la dirección del vector de campo eléctrico. Como habíamos visto anteriormente, que son los electrones los que se mueven, por lo tanto, estos electrones se van a desplazar en un sentido que va a ser contrario al campo y contrario a la densidad, es decir, va a ser igual a menos J o a menos B. Podemos imaginar entonces a los electrones libres, ¿no?, moviéndose
de una manera aleatoria a altas velocidades. Estos están rebotando entre los átomos del alambre, como sucede, por ejemplo, con las moléculas de un gas. Si aplicamos o si existe un campo eléctrico en el alambre, los electrones van a experimentar una fuerza y van a comenzar a acelerarse. Tarde o temprano van a alcanzar una velocidad promedio que va a ser más o menos estable, va a ser en la dirección del campo eléctrico, pero de sentido contrario. A esta velocidad se la conoce como velocidad de deriva y se la representa con la letra V y la D, o sea, V sub D. Las colisiones con los átomos van a impedir que estos electrones se aceleren más. Entonces podemos relacionar la velocidad de deriva V sub D con la corriente macroscópica I. Si tenemos el conductor, ¿no?, en un determinado tiempo delta t, los electrones van a viajar en promedio una distancia L, es decir, L va a ser igual a la velocidad de deriva por el intervalo de tiempo delta t. Ahora, si en ese alambre suponemos una sección transversal de sección A o de área A, entonces en este intervalo delta t los electrones van a pasar por un volumen B. Es decir, en este intervalo dt, estos electrones se van a mover en un volumen, el cual lo llamamos B, que va a ser igual al área por la distancia o la longitud recorrida. Esta longitud habíamos dicho que era la velocidad de deriva por el intervalo de tiempo delta t. Ahora bien, si llamamos a n como la cantidad de electrones libres por unidad de volumen, entonces podemos decir que la carga total que va a pasar a través del área A en el tiempo delta t va a ser el número de cargas por la carga de la partícula. Este número de cargas n, si vemos atrás, es este que está acá. Por lo tanto, n va a ser igual al número de electrones libres multiplicado por el volumen, que está acá, por la carga de la partícula. Como son electrones, son menos de, reemplazando el volumen, nos queda el número de electrones libres por el área, por la velocidad de deriva, por el intervalo de tiempo delta t, por la carga. Entonces, la corriente en el alambre habíamos dicho que era la carga por unidad de tiempo a través de una superficie. Esta carga es la que está acá arriba, por lo tanto si dividimos por el tiempo delta t, este delta t se va con este, por lo tanto me queda menos el número de electrones por la carga por el área por la velocidad de deriva. También habíamos dicho que la densidad de corriente era la corriente por unidad de superficie. Por lo que si reemplazamos esta corriente, esta A se va con esta A y me queda que la densidad de corriente es menos el número de electrones libres por la carga de la partícula por la velocidad de deriva. Por lo que podemos generalizar, o lo podemos poner mejor dicho de manera vectorial, la densidad es menos número de electrones libres por la carga por la velocidad de deriva. Y este signo menos justamente nos está indicando que este flujo de corriente positivo es opuesto a la velocidad de deriva, porque acuérdense, el vector J va de más hacia menos y los electrones van en sentido contrario. Ahora, si lo queremos generalizar para cualquier tipo de flujo de carga, entonces la densidad de corriente en cualquier punto va a ser la sumatoria de n sub i por q sub i
por la velocidad de deriva sub i, donde i va a valer desde 1 hasta un valor x cualquiera. Entonces, también de esta manera podemos obtener la corriente total, pero ya desde un punto de vista microscópico, lo cual va a ser la sumatoria del número de electrones por la carga por la velocidad de deriva multiplicado por el área. Y de esta manera tenemos a la corriente eléctrica vista desde un punto de vista microscópico. A diferencia de lo que habíamos visto al comienzo, que habíamos dicho que era desde el punto de vista macroscópico.